Hola, ¿qué tal, chavos? El día de hoy vamos a ver lo que es el criterio de la primera derivada, ¿sale? Ustedes saben que debido a la contingencia de enseñanza sí se ha visto un poquito así como que mermada, ¿no? Pero pues vamos a intentar resolver ese tipo de situación. Va. Entonces vamos a empezar. Lo que tenemos que hacer primero es hacer como que un recuento muy rápido de todo lo que hemos hecho. ¿Con qué empezamos? Con lo que es una función, ¿no? Entonces, em, si ustedes, por ejemplo, se ponen a pensar en qué es una función, ustedes pueden llegar a pensar qué es la relación, ¿no? O sea, una función puede ser la relación entre parámetros. Las matemáticas prácticamente nos dicen que eso es una función, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo nuestros apuntes, ¿sale? Entonces, sabemos que una función va a ser entonces la relación entre dos parámetros, la manera en que se relaciona una con otra en en álgebra, en nuestra materia. Sabemos que normalmente estos dos parámetros van a ser x y y, ¿no? Donde x es la variable dependiente independiente y la y es la variable dependiente. Una función, por lo tanto, también la podemos definir como un par ordenado de números, donde el primer espacio le corresponde a uno del otro espacio. A rasgos más grandes, todos los elementos que contengan a x les vamos a llamar dominio y todos los y contra dominio, ¿verdad? La manera en que cada elemento se relaciona se llama regla de correspondencia, que no es más que nuestra ecuación. Ese tipo de ecuaciones, ¿de qué formas nosotros las vamos a tener? Bueno, las formas en las que nosotros podemos tenerlo van a ser las siguientes, que ya son eh, cosas que nosotros hemos trabajado. La primera son las funciones de tipo algebraica, ¿verdad? Vamos a escribir funciones de tipo algebraica. ¿Qué es una función de tipo algebraica? X cuadrada más x cuadrada más más x sobre 2, no lo sé. Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Para que se vayan acordando. Por ejemplo, decir y es igual a x cuadrada más 2x más 1, ¿sale? Es una función algebraica. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un cociente, por ejemplo, también es una función algebraica. Podemos poner, por ejemplo, una raíz. Vamos a poner y igual a la raíz de 3x. Esto también es una función algebraica. ¿Va? Sale. ¿Qué otro tipo de funciones algebraicas tenemos? Entonces vamos a apuntarlas por acá. ¿Sale? La siguiente función algebraica que hemos visto son las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces vamos a poner nuestras funciones trigonométricas. Y son las que acabamos de ver apenas, ¿no? Aprendimos prácticamente a lo que son las derivadas, ¿no? De estas funciones trigonométricas. Entonces yo siento que si yo les preguntara qué es una ejemplos de funciones de trigonométricas, sin problemas me contestaría, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, la función seno, ¿sale? De un argumento. Aquí, por ejemplo, las funciones trigonométricas siempre tienen que ir acompañadas de su ángulo o el argumento. Entonces no podemos dejar solo decir función seno, ¿sale? Seno. Necesitamos a fuerza decir de qué, ¿verdad? Entonces vamos a poner, por ejemplo, otra muy conocida, coseno, ¿no? Vamos a poner u porque u puede representar cualquier tipo de función, ¿sale? O sea, una función contenida dentro de otra función también puede trabajar, ¿no? Entonces seno, coseno, prácticamente ya son las principales y de ahí todas se van a desglosar. La tangente es el seno entre coseno, la cotangente es el coseno entre el seno, la secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno de la función, ojo. Entonces son las principales. ¿Qué otro tipo de funciones también hemos visto? Hemos visto, por ejemplo, las funciones de tipo exponencial, por ejemplo, ¿sale? Lo vamos a apuntar. Las funciones exponenciales. Y la representativa, por ejemplo, podría ser e a la x. ¿Sale? ¿Qué característica principal tiene e a la x? Que la e, así como en comparación a pi,
son números que son irracionales porque no los podemos expresar como el cociente de dos números, y aparte que ya son números muy muy importantes en las matemáticas, ¿sale? Entonces y igual a la x es una función que nos va a servir mucho en materias posteriores de cálculo, ¿no? Muchos modelos matemáticos funcionan de esta manera, ¿va? Vamos a poner otro tipo de función que es la otra de las clásicas. Vamos a poner las funciones logarítmicas, ¿sale? Si ven la letra así media extraña es porque no es tan fácil escribir, ¿no? En Paint, ¿va? Sale. Entonces las funciones logarítmicas, por ejemplo, vamos a poner y igual a logaritmo de, no sé, 3x más 2. Por alguna razón siempre pongo 3x más 2, ¿va? Y ya tenemos este asunto, ¿no? Vamos a agruparlas. Estos son algunos tipos de funciones, o sea, no son todas, siempre hay más. Las funciones están las funciones hiperbólicas, por ejemplo, que esas también tienen una tarea en matemáticas muy esencial. Listo, ya pusimos algunos ejemplos. ¿Cuál es el objetivo de que recordemos qué son las funciones? Que las funciones pueden ser modelos matemáticos, que las funciones pueden expresar comportamientos de algunos fenómenos, y cuando nosotros los plasmamos en un plano cartesiano nos pueden decir y dar mucha información. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? una, una fase que podamos aquí graficar. Vamos a poner, a ver, vamos a cambiar este asunto. Borro mi esta onda. Vamos a poner, un ejemplo. Vamos a poner una de las funciones más comunes, que son la de la parábola, ¿no? Entonces vamos a escribir f de x igual a, no sé, 2x cuadrada menos 3. Así, ¿sale? Esta va a ser mi función, ¿sale? Ojo, importante. Aquí si escribo f de x significa que la función que la ecuación está en función de x, que necesitamos nada más un valor de x para poder darle una significancia a nuestro modelo matemático. Si yo la grafico, voy a obtener lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica por acá. Vamos a hacer un pequeño plano cartesiano. Ojo, bueno, ustedes ya más o menos saben que el eje de las x que representa, el eje de las y, que son las abscisas y las ordenadas, ¿no? Entonces, x y y. Lo estoy haciendo de tal forma que ustedes puedan tomar apuntes y tengamos de dónde investigar. Vamos a reforzar la clase con lo que yo pueda explicarles acá, lo que yo les pueda mandar en texto, y más los problemas, ¿sale? Entonces ahí vamos a ir amarrando este asunto, más la parte de las dudas que puedan tener, ¿no? Y me manden en WhatsApp, ¿sale? Entonces vamos a poner, es una función muy común. Dice, cuando x vale 0, ¿qué va a pasar? Me va a dar el valor en donde choca con el eje de las y, ¿no? Si esto es 0, da menos 3. Entonces, muy seguramente la función pues va a tocar por acá. Vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sale? Este es menos 3, ¿va? Entonces, voy a dibujar mi función. Vamos a poner una parábola. Vamos a ponerla por acá, así, y vamos a jalarla hasta por acá. Listo. Ojo, es una aproximación. No estoy graficándolo, o sea, tan perfecta, pero es una buena aproximación de la gráfica. Sale 2x cuadrada menos 3. Nos está diciendo entonces que algo importante de la gráfica es que en menos 3 es su valor mínimo que tendríamos como función.
Aquí algo importante que tenemos que analizar de una gráfica es su trayectoria. Nos puede dar mucha información. Aquí, por ejemplo, la parte más baja, que es donde prácticamente x en este caso vale cero, me podría estar dando una información de una cuestión mínima, ¿sí? Porque ahí en adelante todo es hacia arriba, ¿no? Si se dan cuenta, de este lado de la función viene de arriba, y después que pasa por esta parte bajita, pues se sigue elevando, la función es creciente, ¿sale? Entonces estamos hablando que, que es como una rueda, como la montaña rusa, ¿sale? Si ustedes vinieran como una carretera a través de esto, lo más bajo por el cual van a pasar acá es esto, ¿sí? Va. Eh, ¿Qué es lo que nos interesa de estas gráficas? Entonces van a ser esos puntos, como en este caso, que un punto mínimo. Le vamos a escribir. Ya más o menos con la teoría que vimos, ya sabemos qué significa este puntito que está acá. Vamos a ponerlo acá, ¿sale? Lo voy a escribir aquí. Entonces el puntito verde representa un punto crítico. Un punto crítico es un punto de análisis muy importante de la función, ¿sale? Entonces vamos a poner que este es un punto crítico. ¿Va? Y esto nos ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, en muchos modelos matemáticos. O sea, ahorita esto no sé qué represente, pero por ejemplo, cualquier fenómeno en el universo puede ser expresado como una función. Por ejemplo, si hablamos de un tema de moda que es el coronavirus, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con el coronavirus? Pues si ustedes quisieran graficar, por ejemplo, hasta el momento el comportamiento de la gráfica, sería de la siguiente forma. Vamos a hacer un análisis, nada más para que entendamos cuál podría ser la importancia. ¿Vale? Más o menos viene así. Y lo chistoso de esta función, esta es una función representativa. Vamos a suponer que parte de acá, vamos a ponerla así, y vamos a poner más o menos así, ¿sale? Es como si fuera la mitad de la función este parabólica, ¿no? Actualmente la curva de la manera en que se contagia el coronavirus es de esta manera, ¿no? Eh, Porque el crecimiento es exponencial, significa que si, por ejemplo, yo no voy a contagiar a uno más, sino que puedo contagiar, vamos a poner que dos, y las otras dos personas van a contagiar a otros dos, entonces esta onda ya no es, va a ser 2 4 8, entonces la manera en que está creciendo no es ni lineal ni curva, entonces es de tipo exponencial, ¿sale? Lo que se pretende, por ejemplo, actualmente, o sea, con las cuestiones de la limitación de que no salgas, es que, por ejemplo, llegue a un punto en donde la curva, vamos a suponer que de acá empieza así, ¿no? Así. Y empieza a decaer, y empieza a decaer, y empieza a decaer de tal manera que esto que me está diciendo, que ahora los niveles de contagio van a disminuir. ¿Sale? Vamos a escribir esto, X y Y. Entonces, este es un ejemplo muy práctico de lo que nosotros estamos viviendo, del entendimiento de las curvas, ¿no? Se puede generar una tendencia. Si yo tengo, por ejemplo, el comportamiento de una curva, yo puedo más o menos predecir cómo se va a seguir comportando con respecto el tiempo, ¿no? En este caso ya no es X, sino que es el tiempo. Vamos a imaginar que son los días y la Y sería el número de contagios. ¿Sí? Ahí es un ejemplo muy claro de lo que es el grupo del dominio y el contradominio. El dominio es el tiempo y el contradominio son los números de contagiados que pueden haber. Entonces, si yo conozco más o menos el comportamiento de la curva, yo puedo diseñar un modelo matemático que me diga cuál va a ser la tendencia y decir, oye, sí, ¿qué va a pasar en un mes? Y ver un número, ¿sí? Entonces, estamos esperando que la gráfica se, se, que se comporte de esta manera. ¿Sí? Si yo quisiera saber, vamos a suponer que la función ya se comporta de esta manera y yo conozco cuál es la función, o sea, yo sé quién es su modelo matemático. Un dato muy importante en las gráficas es que la derivada de una función
exactamente en estos puntos muy elevados y muy bajitos tienen pendientes iguales a cero. Significa que no tienen ninguna inclinación, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de esta. Si se dan cuenta, esta función, vean, en este punto, si yo trazo una línea tangente, es completamente horizontal. Recuerden que la derivada, la definición de derivada dice que la derivada es la pendiente de una recta tangente en un punto específico de una curva determinada. Entonces la pendiente de esta línea es igual a cero, porque no tiene una inclinación. Recuerden que la pendiente también es la tangente de un ángulo. Entonces vamos a poner acá para recordar. Recuerden entonces que la pendiente, vamos a ponerlo en otro color, va. Vamos a usar el negro. Recuerden entonces que la pendiente es igual a ¿quién? A la tangente del ángulo de inclinación, ¿sí? Significa que si yo agarro la calculadora y le saco tangente inversa, podría conocer el valor del ángulo. Pero para este caso, ¿de cuánto va a ser para una línea completamente horizontal? La pendiente va a ser igual a cero. Es por eso, ¿sale? Vamos a ponerlo así, ¿va? Es por eso que no, una de las funciones de la derivada es eso, localizar esos puntos importantes en la curva. Hay modelos matemáticos y computadoras que se pueden encargar de hacer eso, pero recuerden que estamos en la parte del aprendizaje y es necesario saber cómo funciona. Entonces, la curva de un coronavirus, eh, siendo muy optimistas, queremos que ya empiece a decaer y que se comporte de esta manera, ¿no? Como una campana, y que decaiga lo más rápido posible y que no se siga elevando. Queremos encontrar un punto donde la pendiente sea igual a cero, donde la derivada sea igual a cero, ¿vale? Entonces, pues ya, vamos a quitar nuestra curva del coronavirus. Si tienen, recuerden alguna duda, me avisan, por las redes que tenemos, en donde tenemos contacto. Importante, vayan copiando y vayan haciendo sus propios apuntes. Las ventajas que tienen aquí es que ustedes pueden regresar el video, ¿no? Sin ningún problema. Va, sale. Entonces vamos a darle un poquito más de velocidad. Sale. Entonces ya sabemos que los puntos importantes de una gráfica son estos, ¿no? Las partes más elevadas, las partes más bajas. Y eso lo podemos determinar con la primera derivada. Entonces, vamos a ver, vamos a dividir aquí para que no se confunda. Como imagínense que es como si esto fuera el pizarrón, ¿no? Vamos a ponerlo así. Va. Vamos a suponer que vamos a hacer de nuevo otra gráfica. La voy a colocar acá. Espero que no estorbe mi cara. Vamos a poner aquí. Ya no voy a colocar X y Y. Ustedes sí lo pueden hacer. Bueno, lo voy a poner para que Frutis copie bien. Frutis, haz buenos apuntes, por favor. Y ojo con la libreta. Veo que ya estás usando tu libreta que se te mojó o algo así. A ver, voy a hacer mi X bien. Es un poquito complicado escribir. X, va. Vamos a inventar un modelo matemático, una función. Vamos a ponerlo en rojo. Y vamos a suponer que algún fenómeno es esto. ¿No? Así, ¿no? Ya, así, es así. ¿Sale? Y pues, por supuesto también se prolonga en esta parte. Los puntos importantes entonces que tenemos que analizar los vamos a poner en verde, los voy a poner en verde, sería aquí. Por supuesto que no todas las funciones que estamos nosotros derivando las estamos graficando. Sí les dije que se apoyaran de un software para poder derivar, pero pueden aplicar el criterio de las derivadas sin tener que dibujar. Pero como estamos en la etapa de aprendizaje, entonces es necesario que más o menos las ubiquemos acá, por ejemplo. Acá es un punto importante. Acá, va. Ahora, estos puntitos de la gráfica, donde por ejemplo su curva, o sea, viene así y de pronto cambia de dirección, también son importantes, se llaman puntos de inflexión. Por acá, vamos a suponer que sea por ahí, los puedo localizar también, por ejemplo ahí, ¿no? Entonces voy a apuntarles aquí, vean. Lo que puse lo que puse en verde se llaman, ¿cómo se llaman, Frutis?
puntos críticos, ¿sale? Entonces son puntos críticos. Estos puntos críticos los podemos dividir entonces de tres maneras. Vamos a tener, por ejemplo, puntos de inflexión, puntos de inflexión, que son estos, que son los cambios de trayectoria. Entonces los voy a rellenar de verde, así para que así va. Pues son estos, por ejemplo, estos de aquí son cambios de dirección de mi función, ¿sale? Luego vamos a poner un color que no hayamos usado, este de aquí, no, vamos a poner los azules y vamos a poner el verde, ¿no? Aquí si usan colores a veces se queda un poquito más la teoría. Estos de acá son los elevados, ¿no? Y esos van a ser puntos máximos relativos, ¿sale? Entonces vamos a escribir que son puntos máximos relativos. ¿Por qué relativos? Porque no son los únicos. Yo, por ejemplo, mi función nada más la estoy analizando hasta esa parte, o sea, no estoy continuando toda la función. Entonces son relativos porque hay más, o sea, no sabemos si sean los únicos. Entonces no es un único máximo, son relativos. Y por último, pues tenemos estos, los pequeñitos, los que están en la parte de abajo, estos que les vamos a llamar, pues de manera análoga, ¿no?, a lo que teníamos, y van a ser mínimos relativos. Los voy a poner así y vamos a poner puntos mínimos relativos. Puntos mínimos relativos. ¿Va? Entonces, lo que me va a decir la derivada cuando yo tengo una función y la derivo y la igualo a 0 es encontrar precisamente los puntos donde se encuentran esos puntos máximos o puntos mínimos. Recuerden que si yo quisiera calcular las derivadas y las pendientes en estos puntos, van a ser iguales a 0. Vean, si quisiera yo que se aplicaran las leyes de las derivadas, sus pendientes tienen que ser 0. ¿Va? Lo voy a colocar acá. 0. Pendiente 0. Entonces los puntos, todos los puntos máximos y mínimos relativos tienen, si yo le saco la derivada, debe ser igual a 0. ¿Cómo voy a encontrar su ubicación? La ubicación la vamos a encontrar si yo, por ejemplo, proyectara este punto con respecto al eje, paralelo al eje Y. Vamos a poner aquí una línea, vean acá. Está muy clara, ¿no? Vamos a poner, vean aquí, vamos a sacar otra línea por acá, vamos a sacar otra línea, vamos a colocarla. En teoría estas son líneas que son paralelas al eje Y, ¿sí? Y que, o sea, son paralelas, o sea, saben que nunca se van a cortar. En este caso me disculpo porque no hay mucha precisión con mis equipos, ¿no? Entonces, pues estos puntitos que tenemos acá les vamos a poner una letra. Por ejemplo, el punto donde corta vamos a poner x1, acá tendremos x2, x3 y x4, y ellos van a ser las raíces de la función de derivada, ¿vale? Entonces x1, x2, x3 y x4 son las raíces. Pero son las raíces de ¿quién? De f' de x, ¿sale? O sea, son las raíces de la derivada, no son las raíces de mi función original, ¿sale? Lo voy a poner así para que sea porque es un dato importante, ¿sale? Entonces,
Sale, entonces ya más o menos este sabemos que para que yo pueda ubicar los puntos donde puedan haber un máximo o un mínimo, a mi función la voy a derivar. La voy a igualar a cero porque lo que yo quiero hacer es que encontrar la función donde la pendiente sea igual a cero. O sea, esto, f de prima de x, el objetivo principal es que, vamos a colocar esto, que f prima de x sea igual a cero. ¿Sale? O sea, ese es como que la prioridad, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Sale? Entonces, la intención es la intención es que la derivada sea igual a cero porque me interesan encontrar todos estos puntitos, todas estas líneas, por ejemplo, donde la pendiente sea igual a cero, lo que habíamos platicado. O sea, me interesa saber dónde aquí la pendiente es igual a cero, donde la pendiente es igual a cero. Esta es una herramienta matemática que me va a servir para determinar la solución de muchos problemas para poder eficientarlas. ¿Sí? Decir dónde es lo máximo, decir dónde es lo mínimo, me quiere dar a entender dónde puedo, por ejemplo, en dónde gasto más, en dónde gasto menos, en dónde ahorro mayor cantidad de algún material, por ejemplo, en dónde puedo, a lo mejor una distancia. Imagínense que tiene que caminar hacia algún lado, ¿no? A cierta velocidad, no lo sé. Entonces la pregunta es, ¿qué ruta debo seguir para llegar lo más rápido posible? Entonces, traducido a gráficas, es exactamente esto que estamos haciendo, ¿no? Ahorita lo que estamos evaluando solo es la función, igualarla a cero, encontrar sus raíces y vamos a encontrar los puntos donde hay esas partes máximas de la función y mínimas de la función. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer o lo que van a hacer entonces va a ser, número uno, van a guiarse del software que les dije para poder graficar, para que saquen la gráfica, ¿sí? O sea, vamos a poner número uno, graficar. A menos que la función sea simple, entonces pues échenle ahí con su habilidad y hagan una pequeña gráfica. O sea, si lo que yo quiero es un pequeño bosquejo así como esto, ¿va? Sale. Número 2 va a ser, ¿quién? Va a ser derivar a quién? A f de x. La función que yo les haya dado o que tengamos. Número 3 va a ser que la derivada la igualemos a 0. ¿Sale? Voy a apuntar acá. Número 4, encontrar las raíces. ¿Sale? O sea, encontrar las raíces de f de x igual a 0. ¿Sale? Y lo van a expresar de esta manera. O sea, quiero que hagan la gráfica. ¿Sale? Ya tienen la gráfica. Va a ser obvio y va a ser muy visual teniendo la gráfica dónde son estos puntitos, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, quisiera saber qué punto es pues si mi escala en la gráfica no es la adecuada, pues está difícil hacerlo, ¿no? Pero si yo con las raíces detecto, por ejemplo, vamos a suponer que acá me da menos 4, ¿no? Ah, bueno, entonces ustedes van a ir a poder en menos 4, en menos, no sé, 10, 20, lo que sea, ¿no? Y lo van a colocar de esta manera, así, donde la pendiente es igual a 0, de acuerdo a la cantidad de raíces que tenga la función. Hay funciones que tienen una raíz, que tienen dos raíces, tres raíces, salen múltiples raíces. Entonces la actividad va a ser así. Van a hacer su gráfica, después van a derivarla, después, o sea, hagan los pasos y márquenlos. Graficar la gráfica. Número 2, derivar la función. Número 3, igualar a 0 y 4, resolver, encontrar las raíces. ¿Sale? La 5 que tendría que ser, pues ya presentarme la solución así, donde ustedes pongan, x1 es igual, no sé, x1 es igual a menos 10, lo que les decía, ¿no? Lo que me haya dado en las raíces. X2 es igual a otro número, ¿no? ¿Sale? Lo que vamos a hacer posteriormente va a ser el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada me va a decir, sale, donde encontré la raíz, ¿qué es? ¿Es un máximo o es un mínimo? Que es como la montaña rusa, les digo, todo este camino es como una montaña rusa, vean.
lo de el crecimiento de las funciones o que decrezcan también depende de eso, ¿no? Si van en esta dirección, vean, voy subiendo, llego hasta acá, a este punto, este máximo, y ¿qué voy a pasar? Vuelvo a caer, llego a la parte mínima y vuelvo a subir. Traten de asimilarlo de esta manera para que no tengamos para que se nos facilite un poquito más, ¿sale? Ya están pues, chavos. Eso es todo y les mando los ejercicios para que se documente.